Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, o OFM, y la Escuela de la Caridad, el Secretariado Nacional de Pastoral Social Caritas Colombiana, a nuestro diplomado en Pastoral para la Reconciliación y la Paz. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. Salmo 85:11. A partir de esta noche damos inicio al módulo número 4. Ese módulo número 4 precisamente tiene que ver con el tema de, Disculpa, ¿cómo le pongo fondo acá a esto? eh, Oh, es que no me deja mover nada el programa. bueno, ya un momentico, doctor, ya. Sí, muchas gracias. Les estaba diciendo que iniciamos el módulo número 4, desafíos y oportunidades para la construcción de la paz en Colombia. El tema, la construcción de memoria Sí. histórica. Y vamos, precisamente nos acompaña el doctor Juan David Villagómez, investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Doctor David, Juan David, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Entonces, doctor Juan David, en la parte de abajo donde dice video, Sí, ahí le da sobre esa pestaña y ahí aparece seleccionar filtro o ajustar es fondo, ajustar fondo y ya, efectos. background effects, ya, Y listo. ahí ya lo debe dejar. Y usted busca No, el no, fondo. no me deja. Ya, Listo, porque, ya. ok, Sí, sí, no, ya queda borroso. Listo, muchas gracias. bueno, sí, señor. Mm. Y tampoco me está dejando compartir. Ya Ahora le, sí, ya, ya puede compartir sí, o todavía no está habilitado. sí, no, no me está dejando Ok, compartir. ya lo habilito. Listo, muchas gracias. Ok, ahí lo debe dejar compartir. Listo, Ok, ahí ya. perfecto. Listo. Y colocarlo en modo presentación y ya. Ya está en modo presentación. Perfecto, ahora sí ya. Listo, ahora sí. Entonces arranco o estabas diciendo, es que te interrumpí cuando estabas saludando, pero está No, aquí un poco. precisamente, no, doctor, darle un agradecimiento muy especial. Sé de su intervención que tuvieron que hacer a nivel de la salud y bueno, esperamos su pronta recuperación, doctor. Gracias por acompañarnos. Sabemos que está en su periodo de recuperación y ha querido hacer un esfuerzo para estar aquí con nosotros. De verdad, muchas gracias, doctor. Y bueno, creo que lo escuchamos en esta tarde y si tienen preguntas, no hay problema, levantan su mano y generamos espacios también de diálogo con el doctor. Bueno, Bueno, buenas tardes, noches para todos y todas. Un saludo muy especial. Espero que estén bien. Esto pues lo estoy haciendo por todo el cariño con Fray Gabriel, con el propio Alfonso Insuasti y todo este proceso y sé lo importante que es este espacio y esta formación que ustedes están haciendo. Eh, y pues mi idea es poder compartir con ustedes algunos elementos, lo mismo que la última vez. Esto es un tema muy amplio. Yo doy un seminario de memoria histórica que me puede durar un semestre o en posgrado es un curso que es de 1 o 2 fines de semana completos y vamos a ir hasta donde se pueda. El tema es por qué hacemos memoria como una forma de reconstrucción del tejido social, de acompañamiento psicosocial, de elaboración del duelo, de afrontar el miedo, la ira, la rabia, el rencor, y como un camino también hacia la reconciliación y el perdón. Intentaremos avanzar hasta donde podamos
en esa reflexión, ¿sí? Voy a partir de una experiencia y un trabajo que yo realicé durante más de 10 12 años con una serie de comunidades en el oriente antioqueño, del 2003 hasta el 2012, en el sur de Córdoba y en el Magdalena Medio, no directamente, pero sí a través de mi equipo en el Magdalena Medio, en el sur de Córdoba, sí, entre el 2006 y el 2010, y en la ciudad de Medellín, en algunos espacios y procesos que acompañé con las Madres de la Candelaria y otras organizaciones de víctimas. Vamos a hablar de la memoria desde abajo, memoria desde las comunidades afectadas, desde los sobrevivientes, desde las víctimas, porque hay muchas formas de entender la memoria. Ahorita de pronto miraremos y tocaremos algo de esa perspectiva teórica de la memoria brevemente, pero vamos a hablar desde la gente, el común, desde las comunidades, desde el pueblo sufriente, porque hacemos memoria. Y esta mujer nos dice, ¿por qué hago mi memoria? Porque mis hijos no eran la mascota de la casa. El objetivo es visibilizar que se ha cometido con todas estas personas, que son seres humanos que merecen respeto. Yo me siento orgullosa con todo y mi dolor que mataron a mi esposo, que levanté sola 5 hijos, que me mataron 3 hermanos, que luego me desaparecieron 2 hijos y me mataron a mi hija. Entonces yo puedo decir que soy una auténtica sobreviviente. Quiero seguir en la lucha, hacer lo que más pueda para sacar los grupos de víctimas adelante. Soy una mujer berraca porque todo lo que me ha tocado a mí, y aquí estoy de pie, como si fuera una savia, porque es como si hubiera despertado la conciencia. Bien, para hablar de la memoria, digamos que en términos de la psicología, y especialmente la psicología cognitiva, hay 3 tipos de memoria. Lo que se llama la memoria procedimental, que son los procesos de aprendizaje, o sea, es decir, uno aprende a escribir por un proceso de memoria, aprende a caminar por un proceso de memoria. Si uno tiene una falla en algún lugar del cerebro, puede perder esa memoria y tiene que volver a aprender esa habilidad. Son habilidades físicas y mentales que se adquieren con el tiempo, como andar en bicicleta, escribir o usar un teclado. Esa memoria es una forma de memoria que tenemos los seres humanos y que es común con los animales, ¿sí? Los animales también aprenden ciertos movimientos, ciertas cosas que necesitan y que les enseñen sus mayores para que puedan desarrollar y para que puedan sobrevivir. Pero los humanos, en la parte superior, frontal, tenemos una cosa que se llama la memoria semántica, que es la memoria de hechos y conocimientos. Es decir, cuando usted le preguntan en qué año fue la batalla de Boyacá, cuando usted le preguntan quién es el presidente de los Estados Unidos, o cuando usted le preguntan cómo se llama su mamá, eh, todas esas preguntas tienen que ver con hechos y conocimientos, y es otro dispositivo de memoria que tenemos los seres humanos que se llama memoria semántica, ¿cierto? No es de esa memoria cuando hablamos de la memoria como una reconstrucción del tejido social y como una reconstrucción de la historia de vida y de los procesos vitales de las víctimas, de los excombatientes, de las comunidades en procesos colectivos. Son 2 memorias muy importantes, pero no vamos a hablar de ellas. En términos de la psicología cognitiva, se habla de la memoria episódica, que es una memoria narrativa que permite narrar la historia. Y ahí sí yo puedo decir qué pasó aquel día, ¿sí? O cómo te afectó el conflicto armado, o qué pasó cuando tus padres te abandonaron. Eso es una memoria narrativa que permite narrar una historia y que puede ser una narración de un hecho que uno vio, que vivió otro, ¿sí? Yo puedo decir, ¿sí? O una nación o un país, yo puedo decir, vea, en Colombia pasó esto, esto y esto y esto, y hago una narración. O es una memoria, o a mi padre le pasó esto, esto y esto, ¿sí? O la biografía de mi padre es esta, eso es una memoria episódica, narrativa. Nos narra la historia y al narrar la historia nos permite construir una identidad individual o colectiva. Pero normalmente esa memoria es autobiográfica también, porque es la narración de la propia historia y es la base de la identidad del yo. Por eso es tan importante el trabajo de memoria, porque es que el que no tiene memoria no sabe quién es, en términos identitarios, en términos de su personalidad. Si a una persona se le borra la memoria episódica,
sino se recuerda quién es, dónde nació, quiénes son sus padres, dónde vivía. Eso lo llamamos amnesia. Y cuando usted tiene amnesia, se vive una angustia muy fuerte y muy profunda porque usted no sabe dónde está, qué quiere, de dónde viene y para dónde va. Es una situación muy difícil en términos de una enfermedad eh, neurológica, por un trauma, por lo que sea. Y obviamente eso se mira más en el campo de lo físico, pero no es de esa memoria tampoco que estamos hablando. Sin embargo, la metáfora no sirve o la comparación no sirve porque cuando yo no sé quién soy, cuando no tengo memoria, mejor dicho, cuando no tengo memoria, yo no sé quién soy. Y eso nos puede pasar como personas y nos puede pasar como sujeto colectivo, como nación, como pueblo, como comunidad. Por eso el trabajo de memoria es un trabajo fundamental para yo reconocer quién soy, porque yo cuando sé quién soy, tengo un pasado, tengo un presente, tengo un futuro, es decir, tengo una proyección. Cuando tengo una proyección, tengo una posibilidad de actuar y de una acción frente a ese pasado y frente a ese presente, que implica una acción de transformación. Y por eso toda acción de memoria termina siendo una acción. En este sentido, cuando yo hago esto, es una acción de resistencia y de reconstrucción, ¿sí? Por eso cuando uno va a terapia donde el psicólogo, básicamente lo que hace es contar su historia y el psicólogo te da tres, cuatro preguntas, unas pistas y todo esto, y tú al ir reconstruyendo tu historia te vas dando cuenta de cosas que tienes que transformar y te permite seguir adelante. Entonces eso es un elemento fundamental, ¿sí? En un proceso, en una dinámica, y pues es, digámoslo así, la base sobre la cual vamos a hablar esta noche. Ahora, hay una discusión en las ciencias sociales de si estamos hablando de memoria colectiva, memoria histórica. Yo no me voy a detener mucho en eso porque no es el objetivo. Les digo, esto es parte de un seminario mucho más amplio y mucho más grande. Pero la memoria colectiva tiene que ver con la memoria que nosotros, como grupo, nos ponemos a conversar y empezamos a compartir sobre un hecho que nosotros vivimos y mantenemos vivo en el recuerdo. Eso lo hacemos todos los 24 de diciembre, 31 de diciembre, 7 de diciembre, cuando nos reunimos con la familia y empezamos a echar cuentos de cuando el abuelo hizo tal cosa, de cuando el tío tal otra, y todo el mundo se ríe y se ríen de los mismos chistes y todo eso. Eso es, digámoslo así, es un ejemplo de memoria colectiva. Digamos que la sociedad de los pueblos tienen memorias vivas, memorias colectivas, ¿sí? Que son muy fuertes. Voy a poner un ejemplo muy fuerte. Del hecho que se hace el intento de homicidio al senador Miguel Uribe Turbay, buena parte del país retrotrae una memoria y dice, es que esto ya nos pasó. Obviamente eso se complejiza porque es movilizado por los medios de comunicación con unos intereses políticos y eso lo veremos de pronto más en el próximo encuentro, cómo el uso de los medios de comunicación favorece ciertos tipos de recuerdos, ciertos tipos de relatos y ciertos tipos de construcción de la realidad, pero por lo pronto nos interesa es que veamos que eso es así. Y la memoria histórica es la forma como nosotros podemos ya ir, eso lo llaman los sociólogos y los psicólogos sociales, anclando esos recuerdos de forma colectiva. Yo, por ejemplo, cuando estoy dando mi seminario de memoria histórica, le digo a la gente, ¿qué pasó el 7 de agosto de 1910, 1819? Ah, la batalla de Boyacá. ¿Y qué pasó en la batalla de Boyacá? No, que Bolívar y todo eso. Yo les dije, ustedes no saben que ahí no hubo ni batalla ni nada. Ahí pasó otra cosa. ¿Sí? No me voy a detener en lo que pasó, pero simplemente para abreviarlo, unos adolescentes que estaban reclutados por Bolívar cogen al general Parreiro, ¿sí? Haciendo sus necesidades, los llevan ante Bolívar y al haber cogido el general, Bolívar ganó la batalla, sin haber batalla. Pero a nosotros nos tienen el monumento y la historia y todo eso. La memoria histórica es cómo el pueblo construyó la historia. Y nosotros tenemos la imagen de una gran batalla y todo esto, y no tal. Puede ser también una memoria histórica que coincida con los hechos, o sea, pero digámoslo así, es la memoria ya de la historia que ha vivido una nación. En el marco de nuestro conflicto armado, pues obviamente nosotros tenemos elementos, muchos elementos de la memoria colectiva y muchos elementos de la memoria histórica. Todo el trabajo que hizo o que hace el Centro de Memoria Histórica en gran medida es un trabajo de memoria histórica porque son trabajos de investigación que intentan fijar en en la historia como una forma del recuerdo establecida disciplinariamente y todo esto,
o el trabajo de la Comisión de la Verdad. Es un trabajo de memoria histórica muy fuerte, muy profunda, una investigación muy profunda que nos permite tener unos relatos más o menos que intentan coincidir con la realidad de los hechos, mientras que la memoria colectiva es mucho más dúctil, mucho más de la conversación y pues obviamente en eso, cuando hay sobre todo memorias históricas que se quieren implantar desde el poder para instaurar memorias hegemónicas y oficiales, de lo cual también hablaremos la próxima vez, pues obviamente allí los procesos de memoria desde abajo son procesos de resistencia porque le dicen a la gente y al país, vea, esto sí pasó, esto sí existió, nosotros lo vivimos y nosotros resistimos. Es la memoria desde abajo, la memoria de las víctimas. Voy a poner el ejemplo clásico de todos los trabajos que hay teóricos y todo esto de memoria en el mundo, que es el Holocausto. ¿Sí? Si no hubiera sido por los testigos que contaron las historias, lo que se hubiera sabido de lo que pasó en los campos de concentración no, no se hubiera sabido. Se hubiera sabido muy poco porque no había documentos. Los nazis quemaron casi todo, destruyeron las cámaras de gas, solo quedaron unos espacios muy pequeños y por eso incluso aún hay historiadores y hay gente que llaman negacionista que dice que eso no pasó, porque muchas de las cosas que quedan es por el testimonio de los sobrevivientes. ¿Sí? Eso es como aquí cuando un expresidente dijo, por ejemplo, que la gente no estaba tomando, que los muchachos estos no los mataron porque estuvieran cogiendo café, ¿sí? O cuando dicen una masacre en San José de Apartado, no, es que en esa comunidad había guerrilla y en esa masacre matan a un niño de 2 años, a un niño de 5, a una niña de 7, entonces son guerrilleros o qué son. Me hago entender, frente a ese tipo de relatos hegemónicos, la gente hace memorias resistentes, memorias colectivas, que posibilitan que esos otros relatos emerjan y que esa voz pueda permitir que esos hechos no queden borrados en el pasado. Que ya veíamos anteriormente, si tú borras tu memoria, si tú pierdes tu memoria, tú no sabes quién eres. Y vuelvo, digo, en términos individuales y en términos colectivos. Y no sabes cómo construir o proyectar tu futuro, cómo construir o reconstruir tu historia. ¿Sí? Muy bien. Cuando uno trabaja entonces los procesos de memoria colectiva con las comunidades, uno tiene que tener presente 4 niveles, ¿cierto? Y eso tiene que ver tanto con la parte práctica como con la teoría, ¿cierto? Una dimensión individual de la memoria, es decir, uno tiene que trabajar con la gente en su propia memoria, en su propio recuerdo, en su propia historia, ¿cierto? Y hay que trabajar con los sujetos para que recuerden, porque hay una tendencia y es la tendencia a olvidar. ¿Sí? Ahora, uno nunca lo puede recordar todo. Eso psíquica y socialmente es imposible. ¿Sí? Hay un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso, y Funes el Memorioso es una persona que lo recuerda todo. Como lo recuerda todo, no vive, que está recordando todo el tiempo. Es eso. Entonces, siempre la memoria hace cortes en la memoria, uno se queda con unos hechos, pero esos hechos hay que nombrarlos, hay que hablarlos, hay que narrarlos para que se mantenga vivo y sobre todo cuando hay fuerzas que intentan negar, y eso estamos hablando en términos de violencia política, grandes violaciones a los derechos humanos, eso se intenta, los poderosos que han cometido los crímenes y todo eso intentan borrar eso, intentan tener otras narrativas, ¿cierto? Como cuando Israel nos dice que está cometiendo un genocidio en Gaza por defensa propia, ¿cierto? Y ha arrasado todo un pueblo, todo un país, los tienen aguantando hambre y nos dicen que es defensa propia. Y si no hay testigos que narren otra memoria, a la historia pasará que, pobrecito de pueblo, como le tocó defenderse y arrasar a los otros, qué pecado, ¿cierto? Y eso no es así. Eso en lo individual es muy importante, es decir, el testigo, la víctima, que muchas veces quiere olvidar porque es tan doloroso y tan difícil, hay que acompañarla en procesos de recuerdo para que eso se pueda nombrar. ¿Y eso cómo se acompaña? Pues en la conversación. Lo mejor para trabajar la memoria son los procesos de conversación colectiva, los círculos de palabra, los grupos de apoyo, los espacios para compartir, ejercicios a través del arte, ¿sí? La pintura, la escultura, el teatro, la danza, la música, el performance, toda una serie de prácticas que posibilitan que la gente vaya trayendo y haciendo vivo esos recuerdos y lo va poniendo. Colombia está lleno de experiencias en todo el país que son maravillosas. El Centro de Memoria Histórica tiene un libro que hizo la antropóloga María Victoria Uribe que se llama Repertorios de Memoria. Y hay varios, ustedes no es sino que busquen en Google
y ponen Centro de Memoria Histórica, experiencias de memoria, y les van a salir 3 o 4 documentales de lo que la gente y eso es que solo una pequeña muestra de todo lo que la gente ha hecho en este país para revisar. Yo constantemente tengo que estar revisando trabajos de grado, artículos y todo esto. Me sorprende todas las posibilidades. Seguramente muchos de ustedes ya han participado en este tipo de espacios de memoria. Es claro, eso es el nivel comunitario. Pero si esa memoria se queda solo en lo comunitario y no sale a lo público, a la dimensión social y política, que es esta de aquí abajo, ¿sí? Que permita incidir ya en un recuerdo mucho más sociológico, más social, de que eso quede en la historia, que es lo que a lo que nos ayuda sobre todo instituciones como el Centro de Memoria Histórica o como les decía ahorita, la Comisión de la Verdad, a que esas narrativas no se pierdan, sino que pasen y sean conocidas, estudiadas y todo esto, que los medios de comunicación, que esto ya es la dimensión de la transmisión a través de la educación, la cultura, los museos, los medios de comunicación y todo esto, esta dimensión histórico-cultural, así de una versión integral recuperamos la memoria. Entonces, claro, no hay una dimensión individual, una dimensión colectiva, sino que eso está, como muestra la gráfica, interconectado, interconectado. Por lo tanto, un trabajo de memoria debe intentar conectar estas dimensiones para lograr precisamente que esa memoria pues sea una memoria transformadora y pueda redundar en transformaciones reales en la vida de las personas, porque nos interesan las personas, no solamente nos interesa la memoria para contradecir a un gobierno, que es muy importante, para denunciar las violaciones de derechos humanos, que es muy importante, para hacer una lucha colectiva por algún hecho que sucedió, por un desplazamiento masivo, por un robo de tierras, por lo que sea, que es muy importante, sino también porque es muy importante que los sujetos se recuperen a sí mismos en su identidad, en su ser, en su dignidad, porque es muy importante que las comunidades reconstruyan sus espacios de conversación, sus grupos cotidianos, sus narrativas, su vida cotidiana, que muchas veces se rompe cuando hay violencia, ¿sí? Y es muy importante que las nuevas generaciones tengan, eh, tengan esa memoria, o sea, que esa memoria colectiva se vaya convirtiendo en histórica y que pase de generación en generación. Entonces, claro, dice Darío Páez, ¿de qué sirve hacer entonces memoria o qué hacemos con la memoria? ¿O cómo lo hacemos? Primero, recordando los hechos de forma compartida y expresado, como les decía ahorita, en rituales, monumentos, expresiones artísticas y es muy importante que el relato no se saque del contexto, sino que se meta a un contexto que lo ligue entre el pasado y el futuro para que el hecho no se convierta en un hecho emblemático o en un hecho de memoria victimista. Eso probablemente también si alcanzamos, en la siguiente vamos a ver algo de lo que es eso, pero les voy a decir que es una memoria victimista o lo que llaman hechos emblemáticos de la memoria, y es que ahí se puede anclar un pueblo para justificar nuevas formas de violencia. El mejor ejemplo, y hay demasiados libros sobre eso, incluso de escritores e historiadores judíos, como un psicólogo social como Daniel Bartal o un judío francés como Pierre Vidal-Naquet o dos judíos, Zerubabel y Yerushalmi, ¿sí? ¿Cómo es? No, Yerushalmi y Eviatar Zerubabel, que cuentan cómo, por ejemplo, la memoria judía se fijó y se ancló a unos hechos que vienen desde el libro del Éxodo, cuando el pueblo era esclavo, utilizan todo el dispositivo teológico del Shema, escucha Israel porque fuiste esclavo en Egipto, y empiezan y dicen, escucha Israel porque fuiste esclavo en Egipto, fuiste expulsado de Babilonia, fuiste invadido por los griegos, los romanos te expulsaron, los rusos te persiguieron, los españoles te expulsaron de Sefarat, y luego los nazis te hicieron eso, y entonces con esto, ahora que recuperas tu tierra, que es el Estado de Israel hoy en día, pues el árabe te va a hacer lo mismo. Entonces, antes de que el árabe te haga eso, tú ve y ataca al árabe. Esa es una memoria eh, enferma, donde se fijan unos hechos, donde el pasado se inserta con el futuro con un objetivo, y es el objetivo de destruir a otro pueblo y de justificar unas acciones sobre ese otro pueblo. Y lo estoy diciendo, esto no lo digo yo, o sea, yo lo leí en autores judíos y algunos ciudadanos del Estado de Israel. ¿Sí? Como una crítica a esa forma de construcción de la memoria
que legitima eso. Entonces, claro, uno lo debe insertar sin que se convierta en un hecho de una memoria victimista o en un hecho, lo llaman memorias eh, glorificantes o memorias traumáticas, con lo que se intenta justificar eso. Sobre eso hay mucha literatura. Hay un autor que se llama Todorov, que habla de eso, los usos de la memoria, y hay otro que se llama memoria del bien, memoria del mal, para mostrar en muchos casos y en muchas situaciones cómo algunos pueblos, algunas comunidades, algunos colectivos han utilizado esas memorias para vengarse, ¿sí? Para legitimar. Se hace uso del hecho para legitimar ciertas acciones en contra. ¿Sí? Uno podría decir, lo que está pasando hoy en día en Colombia, en estas últimas 2 semanas, es el uso de un hecho, se apela a una memoria para legitimar a un gobierno como el actual. Como les decía la vez pasada, independientemente de que lo esté haciendo bien o mal, ese no es el problema, para delegitimarlo y para no permitirle gobernabilidad y para desacreditar sus reformas o sus medios de gobernabilidad. Eso es muy ruin, pero eso se hace todo el tiempo. Entonces, no estamos hablando de ese tipo de memoria, pero es una forma de la memoria, sino una memoria que se hace desde abajo con el objetivo de explicar y aclarar lo ocurrido dentro de lo posible para extraer lecciones y conclusiones para el presente y darle un sentido y reconstruir lo ocurrido haciendo hincapié en los aspectos positivos, es decir, en lo que nosotros hemos resistido, la forma como nos hemos mantenido juntos, la forma como hemos aguantado o la forma como nos hemos vuelto a reunir y cómo queremos construir un futuro mejor, evitando esa fijación en el pasado, esa repetición obsesiva o la estigmatización de los supervivientes como víctimas. Y en este sentido, por eso, cuando uno revisa, y yo esto pues es una cosa que he trabajado mucho, muchísimo, hice mi tesis doctoral sobre este tema, hay 3 tipos entonces de investigaciones sobre la memoria. Primero sobre el registro identitario, que tiene que ver con eso que estábamos hablando, estas fijaciones en el pasado que las prácticas conmemorativas permiten a un grupo, a una sociedad, a una nación anclarse, ¿sí? A una memoria victimista y traumática que luego les permite justificar y atacar a otros, ¿sí? O las prácticas de la memoria oficial que permiten borrar el pasado, como aquí no ha habido muertos, aquí no ha pasado nada. Cuando yo empecé a trabajar en el Oriente Antioqueño, por ejemplo, cuando empezamos y ahorita pues lo van a ver cuando les cuente más claramente cómo fue el proyecto, nosotros no podíamos hablar de víctimas y la gente no, allá no había víctimas. Y además, estábamos en un gobierno que decía que no había conflicto armado. Si no hay conflicto armado, víctimas no hay. Nombrar a las víctimas, eso no se puede. Y ahí emerge el registro resistente, que se opone a estos registros identitarios, a estas memorias hegemónicas oficiales desde el poder, que intentan legitimar ciertas formas de la violencia, ciertas formas de la venganza, ciertas formas de mantenimiento de una dominación, de una opresión. Y desde abajo, los movimientos sociales de derechos humanos, las víctimas, se movilizan intentando que eso que se quiere tapar emerja y se pueda ver. Ya les decía yo lo de los testigos y sobrevivientes del Holocausto, ¿sí? O nuestros propios testigos y sobrevivientes en nuestro país que han hecho un trabajo enorme de memoria desde abajo, intentando precisamente legitimar sus luchas, sus resistencias, ¿sí? E intentando transformar esas lógicas de violencia y dominación. Pero hay un elemento adicional, que esto es algo que la investigación ha ido encontrando, y es que en muchas ocasiones, cuando estos procesos de resistencia son, y lo vamos a ver ahorita, son a largo plazo, son acompañados, permiten también al mismo tiempo trabajar el dolor, permiten trabajar las emociones, permiten desarrollar experiencias colectivas de duelo personal y colectivo, pasa a un registro terapéutico, es decir, tiene efectos sanadores en la persona, en el sujeto. Y eso es maravilloso que se puede hacer. Ya lo vamos a ver, ¿cierto? Entonces, cuando la gente resiste, ¿qué quiere? Romper la mentira y la negación de los hechos, romper el silencio y la omisión. Todo lo que han hecho las madres de Soacha para que sus hijos sean visibles y para que eso haya llegado hasta la JEP es un trabajo poderosísimo, porque la eficacia ideológica fue la de que una parte del país, y que todavía muchos lo siguen diciendo, era que esos muchachos no estaban recogiendo café. Entonces, claro, es una lucha permanente, por eso es resistente y dele
hasta que va generando el imaginario colectivo. Y hay mucha gente que dice, uy, pues madre, esto sí pasó, y esto es grave, y yo por esta gente prefiero no volver a votar, ¿cierto? Ponen en entredicho el cuestionamiento que se hace a la credibilidad de la gente, cuando dicen que exageran o que lo único que les interesa es dinero y todo esto. Entonces, no, lo estamos haciendo porque nuestros hijos, porque nuestros padres, porque nuestros hermanos tienen dignidad, ¿sí? Evita que se ponga una distancia con los perpetradores para que asuman responsabilidades y no se laven las manos. Eso es muy importante, ¿sí? Puedan asumir. La JEP, por ejemplo, con los comandantes de las FARC, los mandos altos y los mandos medios, los está poniendo a que asuman responsabilidades. Eso es un trabajo y eso no lo ha hecho de arriba el gobierno, los gobiernos, eso ha sido la lucha de las víctimas para que eso emerja. También cuestionar las justificaciones y contextualizaciones. No, es que lo que pasa es que la guerrilla se iba a tomar el país y por eso entonces hicimos a los paramilitares para que los, como lo vimos la vez pasada, y nos terminamos dando cuenta que los peores violadores de derechos, los peores crímenes y el mayor porcentaje de hechos los cometieron los paramilitares. Entonces la gente hace memoria para revertir esos relatos, para precisamente transformar el señalamiento y la estigmatización. Oiga, es que lo mataron porque era marihuanero, era guerrillero, era ladrón, nada de eso, ¿cierto? También evita la reconstrucción de un pasado realizado de forma selectiva desde los poderes establecidos y cuestiona un recuerdo idealizado de quienes ignoran los hechos, como cuando les decía aquí en el Oriente Antioqueño, decía, no, es que nos van a dañar el turismo, si se pueden hablar de víctimas. No, pues muy bien, hay que hablar de víctimas y hay que hablar de lo que pasó. ¿Sí? El mejor ejemplo de eso, para los que no lo han visto, es que se vean la película Encanto. ¿Sí? Porque de Bruno sí se habla. Se tiene que hablar de Bruno, porque cuando no se habla de Bruno, se cae la casita. Y como en este país no se ha querido hablar y mucha gente sigue queriendo ocultar esto, pues nuestra casita se nos sigue cayendo. Y porque no nos damos cuenta quién o quiénes son los principales responsables de todo lo que ha pasado en la historia de este país. ¿Cierto? Cuando tú tienes la historia, puedes hacer la conexión y puedes decir, venga, esto tiene hilos conectores, esto tiene que ver con el pasado. Y podríamos mirar quién, por ejemplo, hechos del presente pueden beneficiar en un momento determinado o quién hace uso de ese tipo de hechos para su propio beneficio. Y es una forma de leer la historia, claro. Cuando la gente aprende a hacer memoria de esta manera, aprende a resistir, aprende a empoderarse, a recuperar su dignidad y a no dejarse de meter los dedos a la boca. Pero en términos de lo terapéutico, hay dos elementos. Un elemento que viene de la teoría freudiana, que nos dice que la memoria permite elaborar el duelo, transformar emocionalmente y hacer un proceso de resiliencia al trauma. En efecto, Freud dice, la terapia psicoanalítica, cuando hay una experiencia traumática, tiene tres libros, pero dos de ellos muy importantes, que se llaman Duelo y Melancolía, y el otro se llama Recordar, Repetir y Elaborar, que son muy bellos, donde muestra cómo en el proceso del recuerdo la gente se sana, al narrar la historia, al hilarla, porque cuando no la recuerda, la reprime y la olvida, eso se va, se reprime y, dice él, retorna como siniestro. ¿Sí? Y Durkheim nos va a decir, venga, probablemente la acción de memoria no ayude tanto a esa sanación, pero sí ayuda a la cohesión social, a que el grupo se mantenga unido, a que luche, que reconstruya colectivamente. Sin embargo, y ahí viene lo que la investigación que nosotros hicimos nos mostró y es que precisamente es que por eso es sanadora, porque si hay cohesión, porque si hay apoyo mutuo, porque si la gente se une, lucha conjuntamente en ese proceso de irse apoyando conjuntamente, de ir contando su historia, de irse movilizando, pues se va sanando. Y eso fue lo que nosotros documentamos con con la investigación, ¿cierto? Por eso, esa memoria no es solamente una memoria del trauma, sino una memoria de la solidaridad, del apoyo mutuo, ¿sí? De los recuerdos, de los logros, de los afectos, de todo aquello que nos permite recuperar la confianza en sí mismo. Y por eso todas estas imágenes, que el país está lleno de estas imágenes, lo que nos evocan es eso, que es que lo que hacemos en los procesos de memoria es reconstruir nuestra identidad colectiva y personal, ¿sí? Entonces, una pregunta que
yo me hice en la investigación y que he respondido, digámoslo así, en los múltiples trabajos que he hecho con las comunidades y en las investigaciones que he hecho, es por qué y para qué las víctimas sobrevivientes de este país, ahí pongo las tres regiones porque es en el marco donde yo hice pues la investigación directamente, pero después hemos hecho otras con otras comunidades, ¿sí? ¿Por qué la gente hace memoria aun cuando hay impunidad, como en Colombia? Aun cuando se les niega la justicia, como en Colombia, y aun cuando seguimos en medio de un conflicto armado. ¿Por qué la gente lo hace? ¿Sí? Aquí por todas estas cositas, el problema del Zoom es que no le permite a uno leer. Y vamos a ver acá si puedo ya. Porque un ser querido, la muerte no nos lo puede quitar. Las balas no nos lo pueden arrebatar. Nosotros tenemos que seguir conviviendo con nuestros seres queridos, así estén lejos. Aún así no lo encontremos. Nosotros queremos y tenemos que tenerlos presentes a cada momento. No sé quién es el que decía eso, pero nosotros lo cantamos. Los queremos vivos, libres y en paz. Uno se muere cuando lo olvidan. Entonces queremos nosotros mantenerlos vivos con nuestros recuerdos. Es una forma de gritar que siguen estando vivos. Esto lo hacen Madres de la Candelaria, que es una organización con víctimas de desaparecidos. ¿Sí? O esta tan bonita de la Organización de Víctimas del municipio de Granada en Antioquia. Desde la organización Asovida pensamos, por ejemplo, que el Salón del Nunca Más, ustedes pueden buscar, anoten, Salón del Nunca Más, buscan en Google y les salen por lo menos 6 o 7 documentales cortos, algunos largos, pero la mayoría son de 7, 8 minutos, los pueden ver sobre el proceso que estas mujeres, sobre todo, pero también hay hombres, de resistencia y cómo construyeron este proceso de memoria en el municipio de Granada. Es como un testimonio en espacio, es un salón donde está, es un museo comunitario donde están las fotos de las víctimas de homicidio y desaparición forzada, tiene unas bitácoras, tienen otras, o sea, es hermoso, ¿sí? Si algún día tienen la oportunidad de ir o de conocerlo o de ver los videos, los invito. Es como un testimonio de espacio digno, un testimonio duro y burdo, porque se muestran de una vez las caras de las víctimas, se muestran las caras de las personas que han quedado arremolinadas en la espiral de destrucción, de dolor, que la justicia la podemos alcanzar en la medida en que logremos redignificar la vida y de redignificar a los que la perdieron, porque el discurso de guerra los elimina a todos ellos y les da un síntoma de inhumanidad. Los convierten en un dato estadístico que pasa sin novedad, que como antes decía que la violencia traía algo bueno, eso que llamaban que antes decían eso, que antes llamaban la pacificación, pero desde acá nuestra intención es, si se puede decir así, presionar, porque el testimonio es de alguien que sufre el dolor. Y cuando eso sucede, no hay discurso victorioso que tenga validez, porque simplemente podemos decir son despropósitos. No hay actor que en medio de su triunfalismo pueda decir les he traído la paz. Y esto se refiere a nuestro pacificador criollo, porque es el contexto de la conversación y de la lucha que hizo la gente acá y en el oriente antioqueño, donde el pacificador criollo no quería que se supiera nada de lo que había pasado allá. ¿Qué cosas hace la gente? ¿Cuáles estrategias tienen? En términos comunicativos, tienen estrategias de sensibilización y de visibilización. O abren espacios, círculos de palabra, grupos de apoyo, ¿sí? Para hablar y para contar la historia, ¿sí? Otra cosa muy importante, la conciencia de dar testimonio, ¿sí? De dar, de ser un testigo, de testificar lo que he visto y lo que he vivido frente a otros, ¿sí? Y por eso también en esas estrategias comunicativas es muy importante no solamente que el testimonio sea oral, sino que también pueda quedar consignado, bien sea en un relato, en un museo, en algo que le dé materialidad a ese recuerdo. Y eso se configura en estrategias performativas, como les decía ahorita, lúdicas, simbólicas, artísticas, ¿sí? Que invitan a la sociedad a la condolencia y la solidaridad, pero al mismo tiempo en acciones y movilizaciones de resistencia, que es ya la toma del espacio público. Por eso las Madres de la Candelaria se paran en la plaza de Berrío, el Parque de Berrío aquí en Medellín, todos los martes, martes o miércoles, no sé si todavía lo estén haciendo, o por eso en el Oriente Antioqueño durante varios años la gente se paraba el primer viernes de cada mes, ¿sí? Después de la misa del Sagrado Corazón, con hacer sus jornadas de la luz, ¿sí? Algo de eso vamos a hablar ahorita. Y la gente hace esto para resistir la crítica, la estigmatización y el señalamiento. ¿Y qué busca la gente con eso? Limpiar el buen nombre de sus seres queridos, incluir su historia de vida dentro de la historia
de su localidad, de su país, afrontar el dolor para que el dolor no se quede más en una señora por allá llorando la muerte de su hijo, sino que sea un dolor de todos, un dolor público que permita una elaboración colectiva del duelo y una afirmación personal resiliente porque me fortalece en términos de coraje, en términos de lucha. La gente que ha trabajado en la memoria cada vez se fortalece más, uno dice unos liderazgos impresionantes, valiosísimos, que permiten precisamente la confrontación al discurso victorioso del victimario y a confrontar esa historia oficial, como estas madres que se le paran a los militares en estas audiencias de la JEP o a los guerrilleros o los que se le han parado al mismísimo expresidente Uribe y le han dicho tres o cuatro cosas en torno a lo que ha sido su historia y todo esto. Eso es lo que se busca con este tipo de procesos de memoria. Pero en términos sociales buscan que la gente en este país tenga una posición favorable al cese del conflicto armado y a la paz. Ustedes saben que en este país todavía hay sectores muy grandes que piensan que lo que decía el candidato la semana pasada, Balín, ¿qué tal cosa? Balín. Hay mucha gente en este país que sigue pensando que todo se soluciona con balín, con bala, ¿cierto? Es claro, un discurso de memoria busca confrontar esos discursos de la violencia, ¿sí? Como un lugar ético y moral que confronta la injusticia, esa indiferencia, ¿sí? Que busca el reconocimiento social de los hechos, que esto sí pasó. Todavía hay mucha gente que no cree en el informe de la Comisión de la Verdad, como si eso no hubiera pasado, o como si eso fuera simplemente un informe de un agente de izquierda. No, eso no es así. Entonces, ¿cómo eso sí pasó y cómo hay un reconocimiento de los hechos para romper precisamente la estigmatización y el señalamiento y sensibilizar a la sociedad para romper la indolencia? Lo que más le duele a la gente no es, bueno, obviamente la pérdida del ser querido, la pérdida de su tierra, pero es la indolencia, la gente que no le importa o el que dice, si lo mataron no estaba en misa, en qué andaba metido, ¿sí? Así, el relato personal se inserta en la memoria colectiva buscando afectar ahí sí la memoria histórica, que es lo que les decía. Por eso los informes del Centro de Memoria Histórica son tan importantes para afrontar el olvido social y dejar un legado a las nuevas generaciones. La gente que hace memoria dice, esto nuestros hijos tienen que saber para que no se repita la historia. ¿Sí? Y en términos políticos, además de la no repetición de los hechos, se busca fortalecer organizaciones para incidir ante el Estado, para cambiar no solamente los hechos de la violencia, sino unos marcos más grandes de injusticia social y de violencia estructural, que yo creo que ustedes en este curso han trabajado mucho sobre eso, para decir que aquí el problema no es solamente el conflicto armado, y lo veíamos la vez pasada cuando estuvieron conmigo, sino un problema de violencia estructural, para luchar por la verdad, la justicia y la reconciliación, y para que la reparación sea desde abajo y una reconstrucción social en todos los sentidos que contribuya a una reconciliación. Muy bonito, porque la gente no te está hablando de venganza, de que hay que matar a este, de que hay que meter 100 años en la cárcel al otro, sino que haya escenarios de reconciliación, pero con responsabilidad, con justicia y con reconstrucción. Ahora, esa memoria, cuando veíamos el circulito, decíamos, hay unos espacios individuales y colectivos del recuerdo donde la gente conversa y habla. ¿Qué pasa cuando nosotros, en nuestras intervenciones, en nuestro acompañamiento a las comunidades, posibilitamos metodológicamente que haya escenarios para que la gente comparta la memoria? Es lo que entonces decimos la dimensión interpersonal y grupal de la memoria para que cada uno trabaje su historia de vida. ¿Sí? Eso es casi como un grupo terapéutico, o casi no, es un grupo terapéutico. Aquí lo hemos vivido y nosotros desarrollamos un proyecto, ¿sí? Les voy a compartir enseguida, de formación de líderes y lideresas comunitarias que acompañaron a otros en grupos de apoyo a compartir su historia, a hacer memoria de sus experiencias a través de múltiples metodologías y permitió que a partir de eso se generara un movimiento de víctimas en diferentes regiones del país, pero especialmente en el oriente antioqueño, y así ha pasado en otros espacios y en otros contextos con otra gente que ha trabajado en el tema de la memoria, que tiene efectos sanadores en términos individuales, pero como decíamos ahorita, la tesis freudiana, pero también efectos de cohesión colectiva, de fortalecimiento, incluso organizativo, lo que decíamos de la tesis de Durkheim en torno a eso. Los tres proyectos. En el Oriente Antioqueño, 2004, ahí hay un error, 2010, no, es 2012.
formamos a un grupo de mujeres, 90 y 10 hombres, que se llamaron Promotores de Vida y Salud Mental, Provísamis. Si hay alguien aquí del Oriente Antioqueño, seguramente conocerá ese nombre. En el marco del proyecto, que fue ese, se trabajó más o menos con 3.000 personas en el marco del proyecto. Por fuera del proyecto y en la capacidad instalada que quedó en el territorio, las mujeres de la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño Amor, que fueron las que lideraron ese proyecto, ellas hablan de que han trabajado más o menos con entre 20.000 y 25.000 personas en esta metodología. ¿Sí? ¿En qué consiste el proyecto? Un proceso de formación de 2 años con este grupo de promotores y promotoras que acompañan durante año y medio a su comunidad en grupos de apoyo mutuo. ¿Sí? Y eso posibilitó la generación de organizaciones de víctimas municipales y regionales y una amplia movilización de memoria que más tarde enseguida les voy a compartir. En Córdoba de Magdalena Medio trabajamos con 60 personas, 40 mujeres y hombres del 2006 al 2010, ahí sí, con atención a cerca de 1.200 personas en un proyecto muy parecido. Y en Medellín, cuando yo trabajaba en la Universidad San Buenaventura con el propio Alfonso Insuasti, pues allí desarrollamos también otro proyecto con las organizaciones de víctimas de la ciudad de Medellín y también fue un proceso muy bonito que terminó porque logramos vincular a la alcaldía, pero terminó abortado por un cambio de gobierno cuando llega el señor Federico Gutiérrez a su primer mandato, acaba con muchos de los proyectos sociales de la ciudad. Entonces, el proceso es formación de 2 años. Hay unos temas. Un primer momento es la comprensión psicohistórica del conflicto armado, es algo de lo que ustedes más o menos están haciendo, las consecuencias de la violencia política. Se forman para hacer primeros auxilios emocionales y habilidades para acompañar a la gente en relación con el miedo, el duelo, la rabia, el odio, o sea, y múltiples expresiones emocionales, lo que la gente llama crisis emocionales. También en temas metodológicos se entrenan para manejar un grupo, se entrenan en metodologías de contención, pedagogía vivencial, pedagogía lúdica, pedagogías artísticas y rituales, para hacer trabajos de memoria, verdad, perdón y reconciliación de manera grupal y colectiva. ¿Sí? Y ellos van desarrollando grupos de apoyo mutuo con nuestra supervisión, nuestro acompañamiento y nuestra asesoría. Por un tiempo prudencial que decimos 1 año mínimo, 2 años lo ideal en este proceso. Un problema, los prejuicios de los expertos de salud mental que nos dicen, oiga, es que los graves traumas que tiene la gente, eso no lo pueden trabajar señoras que tienen cuarto y quinto de primaria, eso tiene que llevarlo donde psiquiatras y psicólogos especializados. Pues no, nosotros lo trabajamos desde la misma comunidad y la gente en esos mismos procesos de fortalecimiento colectivo, en la gran mayoría de los casos, fue tramitando sus experiencias traumáticas y solo en algunos casos tuvimos que remitirlo a un acompañamiento psicoterapéutico, que eso no se descarta, no estamos diciendo que es que eso no sirva, sino que esta forma de metodología, esta forma de trabajo permite que mucha gente pueda elaborar sus tristezas, sus dolores, sus duelos, sus traumas, pueda convivir con ellos, pueda transformarlos, pero algunos que no lo logran o necesitan un apoyo superior, pues se les manda al terapeuta y no hay ningún problema con eso. Sobre este proceso desarrollamos 3 investigaciones. Nombrar lo innombrable, recordar para reconstruir y apoyo mutuo y rehabilitación desde abajo y clínica comunitaria. Los 3 textos, nombrar lo innombrable, ustedes abren en Google, ponen nombrar lo innombrable, reconciliación de la perspectiva de las víctimas, ahí mismo les sale el libro. Es un libro porque las mujeres hablaban de que todo esto lo hacían para la reconciliación y la reconstrucción de su territorio. Una cosa muy bella. La propuesta no está para hacer memoria, para denigrar de unos ni de otros, sino para reconstruir el tejido social, para la reconciliación. Luego, mi tesis doctoral, hay un libro, yo les puedo mandar el libro con Miguel, así como hicimos la otra vez, me pide, yo le mando eh, por el WhatsApp el día de mañana, me manda un mensajito y yo se lo pongo por el WhatsApp. Y este es un artículo, una investigación que hicimos con el proceso que hicimos en la Universidad de San Buenaventura, mostrando las bondades de este tipo de trabajo, ¿cierto? Las mujeres lo dicen, dice esta mujer, yo digo que los procesos bandera que han existido es el grupo de apoyo mutuo. Se ha ido reconstruyendo el tejido social, porque si miramos en cantidad de la primera promoción de Provínciame, que fueron unas cuantas, tal vez 50 o 60, y ahora una nueva promoción con otras 60, cada Provínciame tiene un grupo de 14, 15 o hasta 20 personas. Entonces, a nivel de región, lo podemos tomar como ese granito de arena que hemos aportado, esa reconstrucción del tejido social,
porque se han visto los resultados que las personas, ellas llamaban a los grupos de apoyo abrazos, y por eso dicen abrazadas, abrazadas han tenido en el proceso cómo se sienten, lo que expresan, cómo se sienten ahora, que tienen una nueva vida, que las personas dicen que se les había olvidado sonreír, se les olvidó que tenían familia, vecinos, no les provocaba siquiera asearse, que se escuchaban experiencias muy dolorosas, cómo se siente uno que esta guerra vuelve a una persona, cómo sienten ellas que son relegadas, que son aparte de la sociedad. Y lo bonito es que logramos arrebatarles una sonrisa, una palabra. Esas personas llegan agachadas a este grupo, no hablan, no expresan nada, pero a medida que se les ayuda, ellas van saliendo adelante. ¿Qué es lo que pasa en este proceso? Este esquema teórico nos dice qué es lo que pasa en términos psíquicos. Hay una catarsis inicial, la gente expresa, pero en esa expresión nos reconocemos símiles, similares, con una experiencia común que nos genera solidaridad, identificación con el otro y descentrarme de mi propio sufrimiento. Eso fortalece el lazo social, reconstruye la confianza y nos incluye a todos en un colectivo. Hay una autora que se llama Veena Das, una antropóloga hindú, que dice se crea una comunidad moral. Y esa comunidad moral, piensa en la primera comunidad cristiana. Es una comunidad moral donde ese apoyo mutuo nos fortalece y nos hace ser resilientes, resistentes y apostar por nuevos proyectos de vida. Entonces hay un colectivo que nos permite salir del anonimato, del aislamiento, nombrar lo innombrable, afrontar. Yo acompañé a estas mujeres a hablar con senadores después de varios años de trabajo, obviamente. Hablar con el defensor del pueblo, hablar con el procurador en su momento. Mujeres que tenían cuarto y quinto de primaria y a plantárseles para reclamar justicia, para reclamar verdad, para reclamar sus derechos. Eso es una cosa muy bella de un proceso como este, ¿sí? Y eso además permite comprender que el conflicto armado no es voluntad de Dios, no lo mandó Dios, que es el castigo de Dios, es el designio divino, esto nos tocó porque el mundo es así, sino porque entienden que hay unos intereses políticos, económicos, geoestratégicos que ustedes han visto en los módulos de este curso con algunos de los profesores que han trabajado, y cómo para que eso no nos apabulle, nos podemos parar y resistir. Y al final esto trae afrontamiento, alivio emocional y transformación subjetiva. En términos emocionales, esa transformación subjetiva se vive como un alivio del dolor, ¿sí? Una transformación incluso de la rabia y el odio, ¿sí? La superación de los discursos de venganza, el afrontamiento de los miedos, la elaboración del miedo, la superación de la desesperanza, la recuperación de la alegría, las ganas de vivir y la celebración. Todo esto es reportado por las víctimas en nuestra investigación. La recuperación de la expresión afectiva, el abrazo, el contacto corporal, la manifestación del el cariño, del afecto. En términos cognitivo-comportamentales se dejan atrás lo que llaman los recuerdos invasivos y pensamientos intrusivos, que es un síntoma que se le atribuye a una enfermedad, a un trastorno que llaman los psicólogos estrés postraumático. El reconectar la historia vital, ¿sí? No se queda anclado al hecho, sino que el hecho se incorpora a seguir viviendo. La gente ya no se queda ahí pensando y durmiendo y muriendo con el otro, sino que sobrevive y se levanta, ¿sí? Por eso hay una recuperación de la imagen de sí mismo, de creer en la vida, en el mundo, en los otros, en la solidaridad, en recuperar la confianza, y por eso vienen acciones de afrontamiento y resistencia. La gente nos reporta que incluso aprendieron en todos estos procesos a tramitar de forma no violenta los conflictos, un buen trato a los hijos, la transformación en los roles de género, porque las mujeres asumen también dimensiones en lo público que antes no tenían, cambios en los equilibrios de las relaciones de pareja, apertura y recuperación de relaciones cotidianas, y en la dimensión colectiva y social, básicamente de salir de la anomia y del anonimato para fortalecer procesos colectivos, liderazgos que aumentan, como ya veíamos, la cohesión social hacia la reconstrucción del tejido social. Por tanto, un dispositivo social de escucha, de memoria compartida, de apoyo mutuo, con múltiples formas de expresión, palabra, lúdica, artística, performativa, ritual, desde una mirada psicosocial que respete los contextos, la cultura, la perspectiva de derechos
que mire procesualmente. Esto no es una cosa para ir en una semana o en un mes o en 2 meses, sino procesualmente. Les he hablado de 1 año, 2 años, 3 años, que permita hacer trabajos de duelo y una relación horizontal donde es la comunidad la que tiene el poder y no el interventor de afuera. Uno solo es un acompañante desde un vínculo afectivo y solidario, genera transformaciones subjetivas, elaboración de emociones negativas, recuperación de la dignidad, empoderamiento colectivo, generación de afrontamiento, resiliencia y resistencia y un paso para la reconstrucción del tejido social. Dice esta mujer, porque yo siento que muchas veces ni hablábamos como de tantas cosas que a través de ese proceso de memoria pudimos hablar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo era él refiriéndose a su esposo? De lo que vivimos, pero bueno, recordar. Pudimos nosotros, nuestra familia, hablar por primera vez, y esto hablan por primera vez después de más de 10 años, de muchas situaciones que nunca habíamos hablado, de con mis hijos pudimos llorar, pudimos contar, pudimos recordar y cómo liberar muchas situaciones que no habíamos liberado que estaban ahí. Fue un proceso muy doloroso, pero como decía, muy liberador y sanar muchas cosas. Yo creo que muchas veces uno ha cometido un error, incluso como mamá, de querer evitarle el dolor a sus hijos y muchas veces hablar por encimita y evita muchos detalles, detalles en los que realmente hay que entrar y ese proceso de memoria realmente nos hizo entrar en muchos detalles y logramos liberar muchas, muchas, muchas cosas. Como les digo, no es fácil hablar y no es fácil atravesar por el dolor y acompañar esto. Hay veces preferimos decir, no, dejémoslo ahí porque yo no me voy a meter ahí. Pero si yo soy un agente de pastoral como ustedes y estamos acompañando un pueblo sufriente, pues hay que meternos ahí y acompañar. Algunas dificultades. Con las víctimas de desaparecidos y de violencia sexual, hay que hacer visitas domiciliarias, apoyar en la búsqueda, hay que hacer apoyo psicojurídico, apoyo psicoterapéutico, como les decíamos, es decir, hay que complementar el trabajo. Otra dificultad. Mucha gente toma esto como una fórmula mágica. Vamos a hacer 4 tallercitos y les vamos a decir a las señoras que vayan a la comunidad. No, eso no es de 4 tallercitos, ¿sí? Y que las señoras vayan a la comunidad. Por eso, algunas ONGs o proyectos del Estado que han intentado aplicar este método, haciéndolo 6 meses, 4 meses, han fracasado y han generado daño. Entonces, es muy importante. Esto es un proceso serio y profundo si uno se quiere meter en él. Nosotros tenemos también la metodología de ese trabajo por si les interesa. ¿Sí? Y lo otro, cuando formas promotores y promotoras, pues de la comunidad, hay gente que no desarrolla las habilidades. No todo es para todo, no todo el mundo es para todo. Hay, por ejemplo, muchos líderes que tenían un carácter mucho más político, un perfil más económico y todo eso, se metían a esto y era un fracaso, que todo el tiempo estaban tratando de hacer discusiones. Cuando digo político, no es que lo que estemos haciendo no sea político, sino que necesitan unas habilidades de escucha, de contención emocionales y no todo el tiempo echando discurso y vamos contra tal y vamos donde el alcalde, porque no nos funciona de esa manera. ¿Sí? Muy bien. Además de esto, nosotros hicimos acciones colectivas. Algunas de ellas ya se les he contado, como el Salón del Nunca Más en el municipio de Granada, como las Jornadas de la Luz, que son acciones colectivas, son acciones donde la gente sale a la calle, ¿sí? Y se moviliza. Les voy a contar una para cerrar, para que vean esto cómo pasó. En la medida en que la gente empezó a reunirse en los grupos de apoyo, empezaban a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para que estos pueblos, esta región, hablo del Oriente Antioqueño, conozca esto que pasó, ¿cierto? No les voy a leer aquí los testimonios, los pueden ir leyendo mientras yo voy hablando también. Hicimos un taller con gente, representantes de estos grupos, eran comités de víctimas y reconciliación, así se llamaban, de los 23 municipios para hacer una acción pública de memoria que permitiera ser visibles a las víctimas en un territorio donde eso era imposible nombrar. Tuvimos 3 días de trabajo, además del previo y todo esto, en el municipio de San Rafael, y trabajando, unos jóvenes de San Carlos dieron con la pista. La pista es muy bonita. Tenemos que hacer algo. Acuérdense que está la guerrilla y los paramilitares en el territorio. Paramilitares en ese contexto, año 2004, todavía no se han desmovilizado, ¿sí? En el territorio. Están en negociaciones con Uribe. Por lo tanto, controlan la gran mayoría de las cabeceras municipales. ¿Qué podemos hacer sin que nos maten, sin que nos expulsen, sin que nos amenacen? La cosa fue muy bonita, porque la idea que surge es alrededor de un signo religioso. En el oriente antioqueño,
el catolicismo sigue siendo muy fuerte. Y entonces hay un símbolo en este país, el país del Sagrado Corazón. Es así porque es un país que los gobiernos conservadores, ahorita te doy la palabra porque si no, no terminamos. Listo, y da. Termino y ya damos la palabra. Se hace alrededor de la misa del primer viernes del Sagrado Corazón. ¿Por qué no la misa del domingo que va más gente? Porque el domingo es día de mercado. La gente no se puede quedar, mientras que la misa del viernes a las 6 de la tarde, 6:30 o 7, dependiendo en cada pueblo a qué horas, después de la misa la gente se queda en el parque departiendo, o por lo menos en el pasado se quedaba, antes del conflicto. Entonces, claro, era una forma de retomar que la gente se quedara en el parque. Entonces la gente dijo, vamos a prender una velita y en esa velita vamos a poner el nombre de la víctima. Ahora eso todo el mundo ahora prende velitas, ¿no? Pero prender una velita en ese momento sí era bien, bien complicado, con el nombre de el ser querido. Se paraban en silencio mientras la velita con un pequeño farolito, se paraban ahí con el nombre en silencio, nada, en círculo, en silencio, media hora y se iban para la casa. Un mes, 2 meses, todos los primeros viernes de cada mes. Eso se hizo durante 4 o 5 años. Desde 2004, yo tengo datos de que hasta el 2010 y 2011 en algunos municipios se hicieron, pero sin falta en los 23 municipios de la región entre el 2004 y el 2008. Se empiezan a acercar otros. Oye, ¿ustedes qué están haciendo ahí? ¿Sí? Ustedes van a ver en uno de los documentales del Centro de Memoria Histórica en Granada, eso terminó en una movilización y en varias partes de movilización, todos los primeros viernes de cada mes, desde la iglesia salían a un sitio llamado el Parque de la Vida, festivales, eh, cuentería, teatro y todo eso. Recuperaron el espacio público que se había perdido porque la gente a las 5 de la tarde, 6 de la tarde tenía que guardar muerta del miedo. Entonces, una acción de vida y una acción de resistencia, en la cual ustedes ven ahí un testimonio de cómo fueron e hicieron el monumento preciso donde votaban a los muertos, en el municipio de San Rafael, ese que dice Oriente E25. O cómo las Madres de la Candelaria, precisamente en su performance, lo que han hecho es que esos desaparecidos sigan vivos. O en Córdoba, que esta es muy bonita, en Tierra Alta, Córdoba, ¿sí? La gente decide que en el sitio, en la curva del río Sinú, donde botaban a los muertos, hace todo un acto performativo, hace una Eucaristía, sino, no, primero hace danzas, un acto cultural, después hace una Eucaristía en memoria de los muertos y después hacen el acto de reparación a los muertos que votaron ahí. Y el acto de reparación es que hacen unas balsitas así, en balso, maderita en balso, con dos tablitas también acá, y eso flota, y se pone una vela gruesa, no un velón porque se hunde, sino una vela gruesa más o menos de este espesor, larga, y con papel mantequilla se tapa para que quede como un farol, y en el papel mantequilla se escribe el nombre de la persona y todos los aspectos positivos, y se dice por qué fue injusto que esa persona fuera asesinada. Y sobre el crepúsculo, hacia las 6, 6:30, se dejaron esos balsitos ahí, y ahí el río hace una curva y se va 2 kilómetros hacia la siguiente curva. Entonces se ve hasta las 8 o 9 de la noche esa luz ahí en un acto de resistencia en las barbas de los paramilitares. Pues claro, eso reconstruye la vida, la gente, la dignidad. Aunque me hayan intentado apabullar, yo estoy aquí vivo, como dice, vivo, libre y en paz. Pues claro, la acción de memoria tiene una fuerza y un proceso muy grande en términos de fortalecimiento individual y colectivo que va en un círculo virtuoso fortaleciendo a la comunidad para que cada vez más vaya generando nuevas acciones y nuevos procesos, de tal manera que esa memoria que inició compartida y grupal en espacios cerrados se hace pública y colectiva, permite la cohesión, la participación y el fortalecimiento colectivo y por lo tanto la transformación del tejido social. De tal manera que entonces una memoria compartida, una acción pública de memoria y una organización de víctimas trae transformación subjetiva y colectiva que lleva a la construcción de una ciudadanía plena de derechos, a la reconstrucción del tejido social y a un empoderamiento colectivo y a una recuperación de la dignidad de las víctimas. Esto es un bocadillo
como les digo, esto es una cosa que podríamos trabajar paso por paso, metodología por metodología, ver videos, por eso les he dado las referencias, mirarlo, cómo lo hizo la gente, incluso traer testimonios de los procesos organizativos, todo esto, pero en esta hora y media que he hablado, hora y 25 que he hablado, creo que más o menos nos recoge eh, ese, ese proceso. Hora y media, perdón, hora y 10 que he hablado. Vale. Muy bien. Momento para las preguntas, para participar, para compartir algún tema. Los escuchamos. Y Dajar iba a preguntar, creo que se cayó la llamada de Dajar. Ok, ¿quién más está? ¿Tiene alguna pregunta? Ah, bueno, aquí hay una de Geraldine. ¿Se podría decir que la memoria colectiva refiere a un grupo particular y la memoria histórica es a nivel general o no necesariamente sería así? Sí, digamos que es una distinción que es válida, pero, por ejemplo, hay memorias colectivas de naciones, porque la memoria histórica lo que intenta es confrontarse con la historia, o la historiografía o los estudios de historia, ¿cierto? Pero normalmente la memoria colectiva suele ser una memoria más grupal, más comunitaria, exactamente. Ok. ¿Quién más tiene preguntas? Es el momento de conversar, de participar. No nos quedemos con las preguntas, por favor. Aquí Bellanera dice que quiere participar en la metodología de promotores. Mira, Ok. le cuento, nosotros, yo estaba con CINEP con los jesuitas y después cuando estuve en San Buenaventura, e incluso ahora estando en UPB, intentamos, cuando empezó el gobierno Petro, hablar con algunos funcionarios del Ministerio de Salud para que esto se constituyera una política pública. Como les dije ahorita, lo más difícil son los prejuicios de los profesionales de salud mental que piensan que este tipo de acciones, de trabajo con la gente, como promotores, abordar sus experiencias difíciles, traumáticas, violentas, no lo deben, no lo deben hacer, como dicen señoras de cuarto y quinto de primaria, que piensan que eso incluso es irresponsable. Entonces no está la mentalidad dada en el país. Yo les digo, es una lucha que yo siento a esta altura ya de la vida, siento que me voy a morir sin verlo, porque los profesionales de la salud mental no lo logran. Entonces, claro, para eso, ¿qué, cómo se puede hacer que uno tenga financiación o que uno tenga un proyecto? Si el Centro de Acción Social, ¿cómo es que es de Reconciliación y Acción Social? Dice, venga, nos vamos a meter, gestionamos un proyecto, date una platica, vamos a formar con una platica para tener los talleres de formación y todo eso. Ahí se puede hacer, puede salir y sale un proyecto, pero ese proyecto tiende, como ustedes vieron ahí, 2.000, 3.000, 5.000, no pasa a ser una política pública. Ahora, yo lo que digo que es la otra parte, el Estado, no hablo del gobierno actual, sino el Estado colombiano, no le interesa mucho que el pueblo colombiano se empodere, porque es que esto genera procesos de empoderamiento muy fuertes. Y yo creo que a quienes están en el poder no les interesa un empoderamiento del pueblo, entonces es muy complicado. Yo siempre digo, una persona que tiene salud mental es una persona digna, o mejor dicho, una persona que se dignifica, que recupera su identidad, su historia, se dignifica y por lo tanto se sana mentalmente. Es, puede haber casos en que no, obviamente, pero normalmente eso cuando eso se logra, entonces claro, eh, nos interesa más una salud mental de la pastilla, del psiquiatra, del psicólogo, que es muy individual y todo esto, y no una salud mental colectiva, donde sean los vínculos, las solidaridades, los que nos permitan estar bien. En una sociedad individualista, y ahí tiene que ver también con el modelo neoliberal y todo esto de competencia y todo esto, el modelo de ser humano que nos han construido durante siglos, que se ha ahondado con este modelo neoliberal, no interesa que haya solidaridades, no interesa que haya encuentro, no interesa que haya espacios para que la gente se vea, se tramite, se trabaje. Es claro, toda acción colectiva de compartir la historia personal es una acción subversiva. Así lo decía Ignacio Martín Baró. Es una acción subversiva, es decir, subvierte, subvertir, mire, la gente dice subversivo, hay guerrillero, no. La palabra es muy claro, subversión. ¿Qué es versión? Lo que se narra, lo que se cuenta. ¿Qué es subversión? Lo que está por debajo. ¿Qué es subvertir? ¿Qué es lo que está por debajo?
salga a la luz para que esa versión oficial, hegemónica del poder, sea confrontada con la versión desde abajo. Cuando la gente lo hace, subvierte narrativas, subvierte relatos, se transforma y se empodera. Muy bien, hay preguntas, aportes, Geraldine y Tatiana. Geraldine. Buenas noches. Tengo una segunda pregunta y es cómo se puede generar conciencia de hacer estas prácticas de memoria colectiva, memoria histórica, cuando estamos en una sociedad que le falta muchas veces voluntad. O sea, hay todo un trabajo valiosísimo que su merced nos está compartiendo, pero cómo se pueden generar prácticas efectivas para que la memoria se pueda generalizar, se pueda fortalecer mucho más. Eso lo tienen que hacer desde abajo. Yo creo que, por ejemplo, la iglesia tendría un poder enorme de hacer esto, ¿cierto? Porque en sus comunidades, pero yo digo, no hay la voluntad política, ni hay la conciencia para decir, venga, desde abajo empecemos a trabajar, a hacerlo, a construirlo, a afrontarlo. Claro, cuando yo me voy a meter con una comunidad y todos ahí han vivido el horror que han vivido y que empiecen a contar esos horrores, yo también tengo que estar muy bien puesto, muy bien parado, y entonces prefiero no meterme ahí. No es fácil, pero esto es como si fuera una pequeña no. Redes, múltiples, millones de redes de pequeños nodos donde todos estemos trabajando en eso. Se necesita, cuando me dices, yo digo, la iglesia es una buena mampara para poderlo hacer. Que haya la voluntad para poderlo hacer, no lo sé. Que haya la financiación, la iglesia lo podría conseguir, pero la iglesia también está atrapada, y ahí me perdonan, en una serie de burocracias, en una serie de compromisos con el poder, y me perdonan, pero ustedes saben que es así, que hace que muchas veces estas cosas no se puedan hacer desde abajo. Podría tener, pero vuelvo y digo, esto necesita, para poderlo hacer así al nivel que tú quieres. Mientras tanto, ¿qué le toca a uno? Ir trabajando en los espacios donde, con la gente. Nosotros tuvimos la oportunidad, yo cuando trabajé, como todo esto es un proyecto con los jesuitas, ¿sí? Ellos tenían la voluntad en los espacios donde teníamos los proyectos, desarrollamos esto. Ustedes ven en las regiones donde había parroquias de ellos, donde teníamos convenios, lo desarrollamos y pudimos hacer un trabajo muy interesante. Ustedes ven, suman más o menos 5.000, 6.000 personas y las mujeres que quedaron capacitadas lo siguieron haciendo y dicen que hablan de 20.000, 30.000 personas. A mí ya ni me consta, desde el 2012 dejé de estar en esas regiones, pero sé que lo siguen haciendo, aún hoy lo hacen. Es claro, y uno se desprende de eso, contribuimos a hacerlo, pero para que esto pueda ser, se necesita una institución que realmente tenga la voluntad política, que crea que eso es posible y que esté dispuesta a afrontar el acompañamiento del horror. Las historias que a uno le toca oír son muy duras, son muy difíciles, y uno tiene que estar también muy apoyado, porque es el otro elemento, el equipo que apoya esto, tiene que estar muy apoyado, muy cohesionado para poder hacer estos trabajos. Esto no es de Quijotes haciendo solos cosas, sino trabajos colectivos muy, muy sólidos. Y en esto, como estoy en un espacio de fe, ¿sí? En esto, la fe y la espiritualidad son fundamentales, fundamentales. Es decir, porque si vamos al caso del cristianismo, es un ejercicio de memoria histórica muy claro. El ejercicio resiliente de una comunidad que fue golpeada y perseguida y que se reconstruyó y cuyo principal líder fue asesinado, ¿sí? Y que a través de la memoria de ese líder y de todo lo que juntos compartieron y de lo maravilloso que fue, pero también del sufrimiento que tuvieron que padecer, se reconstruyeron y generaron una transformación en la humanidad. Si uno lo ve desde el aspecto puramente antropológico y humano, pues esas cosas son posibles. Y quien vive la fe y quien vive la espiritualidad desde ahí lo puede hacer. Vale, gracias. Tatiana. Muchas gracias, buenas noches para todos. Doctor, primero agradecerle por el aporte tan valioso que nos deja. Para mí es muy importante y significativo que en este espacio de formación se pueda hablar de los procesos de memoria, ¿no? Sobre todo porque creo que en el marco de violencia, ya se ha dado en el conflicto armado o en otros escenarios, donde se ha vivido diversas situaciones de violencia,
tocar la vida y particularmente hablar de la herida que ha dejado esa violencia no es fácil, No es sobre fácil. todo porque, sí, sobre todo porque siento que algunos procesos de acompañamiento dados en el ejercicio de reincorporación, de reintegración y demás, ponen el foco y la atención en otras necesidades, pero se deja a un lado lo que ha generado, la herida que se ha generado en el ser, ¿sí? Y particularmente siento que una herida que no se reconoce, una herida que no se acompaña y una herida que no se sana, puede llegar a convertirse también en una situación pues que genere más adelante otros escenarios de violencia, ¿no? Entonces, pues primero reconocer la importancia de hacer memoria desde una perspectiva de sanación y en clave también de resignificar la historia con el fin de darle un sentido diferente al dolor. Eh, Se te fue la voz, pero Me comparto parece todo lo que estás diciendo. muy valioso Todo lo que poderlo estás diciendo trabajar lo desde comparto la porque base. así es. Eso se, total, y siento que desde una mirada de resignificar claramente el dolor de una manera diferente, porque claro, un dolor que se queda ahí es un dolor que puede generar una herida más adelante en otros, ¿no? Y con ello quisiera preguntar particularmente, doctor, si estos procesos de Dime, Juan construcción de David, por favor. memoria histórica. Gracias, Juan David. Si estos procesos de reconstrucción de memoria histórica se han hecho solo con víctimas o en algún momento se ha pensado o se han desarrollado también experiencias con personas que hayan estado pues en grupos armados o en otros contextos, digamos, de violencia que hayan generado ese daño, ¿no? Porque quizás en algún momento también pudieron ser víctimas de alguna situación que los llevó a estar inmersos en ese Sí, contexto de violencia. Entonces, sí, no sé si se haya generado sí. esa experiencia. Muchas gracias. Lo primero es, mira, tú tienes razón, hay dos formas a través de las cuales las intervenciones pueden ser fallidas. La primera es trivializar los hechos y entonces hacer trabajos de atención y venga, lo atiendo y todo esto y chao, como hacen muchos proyectos del Estado y muchos proyectos de una ONG. O lo segundo, irse a torear el avispero, movilizarle a la gente algo, pero usted no quedarse ahí. Por eso digo, esto es una cosa seria, o sea, usted tiene que hacer un acompañamiento serio y permanente. Nosotros tenemos un material que produjimos cuando hicimos el proyecto en San Buenaventura, que también se lo puedo pasar por WhatsApp. Son los borradores de las cartillas, los PDFs, pero eso es de libre circulación. Se los puedo pasar para que miren todo el proceso de formación. Proceso, como les digo, de mínimo año y medio, 2 años, que aquí están diciendo este proyecto desde la iglesia, lo pueden hacer. Tienen la voluntad de hacerlo como comunidad, como iglesia, como organizaciones de la iglesia, en una diócesis, en una pastoral social, lo pueden hacer. Yo he formado, formé durante, entre el 2015 y el 2019, hasta antes de pandemia, pero incluso en pandemia, la seguí acompañando a la pastoral familiar y social de las hermanas vicentinas en este proyecto y todos sus agentes de pastoral se formaron para hacer este tipo de trabajo en sus comunidades. Entonces, eso es posible hacerlo, eso es posible desarrollarlo, pero necesita eso. Y lo otro, como yo les digo, es tienes que estar preparado para afrontar el dolor del otro y el tuyo propio, seguramente. Y en eso necesitas una comunidad de apoyo y una comunión, comunidad y comunión es horizontal, o sea, y vertical, una comunión que te dé fortaleza, que a ti te afecta eso, a uno lo afecta. Entonces, claro, el profesional muchas veces que le están pagando un sueldo o la persona que va, uy, yo no me quiero meter en eso, es que eso me daña la vida. Sí, te daña la vida. Te la daña en el sentido de que te la afecta. También tienes que permitirte afectarte e implicarte. Y eso no siempre es fácil y no siempre estamos dispuestos. Yo estoy viendo todo esto porque estoy hablando con agentes de pastoral que obviamente tienen muchas veces esa voluntad, ese deseo, pero se necesita trabajo, acompañamiento. Y vuelvo y digo, esto no es de Quijotes, uno solo por allá haciendo esto, sino de comunidades, de colectivos. Eso por un lado, ¿cierto? Frente a lo otro, en uno de nuestros procesos yo invité a unos jóvenes que eran de aquí de la ciudad de Medellín del movimiento No Matarás
habían sido victimarios y el trabajo con ellos fue muy bonito. Y el trabajo que ellos hicieron con sus propios muchachos fue muy bonito. Es posible hacerlo también, obviamente hay algunas variantes, algunos ejercicios, porque siempre uno tiene que adaptar al contexto una metodología. Las metodologías no son para aplicarlas a rajatabla. Y se lograron cosas muy bonitas con ellos y con sus muchachos acompañados. Así que sí, sí es posible. Juliana, Bueno, buenas noches para todos. Eh, para Juan, ¿cómo es que se llama? Juan Ah, David. David. Para Juan David, pues quería pues como agradecerte por esta oportunidad, como de abrirnos como mucho el panorama frente a las estrategias de esa reconstrucción de esa memoria, ¿cierto? Me da pues un poquito de tristeza que te hayas encontrado como con profesionales en la salud que de pronto estén muy cerrados a eso. Entonces, la verdad, sí pues quise como participar y como decirte como, bueno, también habemos psicólogos que trabajamos en pro de eso y que hay universidades que le apuntan mucho al, al trabajo pues de la reconstrucción de la memoria histórica, mucho desde la parte psicosocial. Y por ejemplo, en la diócesis de Girardota, a pesar de que habemos compañeras que somos psicólogas, también hemos como trabajado todo ese proceso y hemos trabajado con todas las metodologías y hemos podido evidenciar como todo lo que tú trajiste hoy en esta jornada o pues, en esta sesión, lo hemos puesto como mucho en práctica y que es algo que realmente tiene como esa capacidad de sanar, de construir y de reconstruir también esos tejidos sociales. Entonces, muchísimas gracias. Claro que sí, Juliana. Yo sé que los hay y he trabajado con muchos de ellos. Yo soy profesor de psicología en la UPB, lo fui en San Buenaventura, en la Javeriana, y he formado a muchos psicólogos y psicólogas que sé que lo hacen y tengo muchos colegas que lo hacen, pero incluso dentro del gremio seguimos siendo minoría, seguimos siendo muy marginales, a pesar de todos esos esfuerzos que hacemos y este trabajo, el mainstream, o sea, lo hegemónico en el discurso psicológico no es esto que estamos hablando nosotros. Hay veces nos miran como si no fuéramos psicólogos, como si lo que estamos haciendo eso no tiene nada que ver con la psicología y, y es complejo, es complicado, son discusiones duras, difíciles, no solamente metodológicas, sino epistemológicas, teóricas, y son muy difíciles, es complicado después de hacerlo. Y entonces, claro, como el mainstream está ahí, quienes están en los puestos de tomas de decisiones, en lugares de poder, difícilmente lo ven y nosotros estamos mucho más desde abajo. Entonces, vuelvo y digo, ojalá pudiéramos hacer una política pública, pero de no ser así, la iglesia sí es un buen mediador, una muy buena oportunidad para hacer este trabajo desde abajo, en las diócesis, en las comunidades o en las pastorales sociales de las comunidades religiosas. Como les dije, tuve el privilegio y la fortuna de acompañar con los jesuitas, pues lo hicimos. Y eso fue una iniciativa que salió pues del proceso que yo hice con ellos. Pero, por ejemplo, ya por ese trabajo que yo he hecho con los jesuitas, alguna vez me recomendó con una de las hermanas vicentinas, desarrollamos un trabajo de 5 años muy bonito, con todo este proceso de formación, con 2 grupos, 2 cohortes de formación eh, y con resultados muy bonitos. O sea, esto es posible hacerlo. Se le transforma la vida a mucha gente. Puede que no cambiemos la estructura del país, es lo que yo pienso. Uno, pues muchas veces uno en la vida no es el que tiene que hacer el cambio estructural, uno aporta lo que uno tiene que aportar en esos espacios colectivos y concretos como tú lo estás haciendo allá en la diócesis de Girardota. Y me parece muy chévere que lo estén haciendo así. Aquí a la orden en la UPB cuando quieran venirse a tomar un café y conversamos. Cuando yo me recupere porque estoy supuestamente incapacitado y violando aquí mi incapacidad con ustedes. Ah, bueno, bueno, muy me bien. parece súper bien. Muy bien, Arturo. Última pregunta, ya estamos sobre el Sí, tiempo. última pregunta. Profesor Juan David, bueno, primero agradecerle todos esos aportes significativos que usted nos ha dado y aprendemos que usted está en el proceso de la siembra, buscando el beneficio de la cosecha. Y eso nos parece muy importante porque nos está motivando a decir, bueno, a pesar de todo este escenario tan complejo, tan complicado, nos toca hacer buenas semillas
para ir construyendo esos espacios de fortaleza en las comunidades y en transformaciones reales de tipo significativo. Eso me parece una incidencia fundamental en lo que usted ha planteado. También una pequeña pregunta y es, ¿qué hacer frente a esa dicotomía que hay en los diferentes sectores sociales y en el escenario político nuestro y social, donde siempre hay quienes quieren imponer sus propios relatos en beneficio y en sacrificio de verdades reales, del bien común y del interés general? Entonces eso se hace mucho más complejo cuando tenemos una perspectiva donde hay unos que tienen el poder y lo instrumentalizan para esos fines perversos que usted nos ha planteado, y realmente la comunidad dispersa, atomizada y vulnerable no es capaz de buscar la cohesión social que le permita transformar e incidir. Y estos pequeños escenarios nos permiten que, independientemente de todo estos contextos negativos, nos toca seguir tejiendo rutas y caminos para encontrar ese significado que nos pueda transformar la vida. Entonces, gracias por personas como usted que logran inspirarnos en medio de la dificultad y son ese foco de esperanza para seguir adelante. Muchas gracias. Yo creo que Francisco nos dejó ese legado, la esperanza. Este es el año de la esperanza y tú has terminado con eso. Gandhi decía insistir, persistir y nunca desistir. Y una cosa que siempre trabajo con los grupos con los que, cuando les contaba de cómo se creó esa acción de memoria colectiva de las Jornadas de la Luz, nosotros nos inspiramos en Gandhi cuando decía, hay muchas cosas que no se pueden hacer. Por lo tanto, tú tienes que mirar cuál es el siguiente paso, el que sí puedo hacer, ¿cierto? Porque cuando tú piensas, el paso que yo sí puedo hacer es que la gente se para lentamente de su postración. Y en la medida en que la gente se para, lo va haciendo. Para contrarrestar ese tipo de relatos del poder es un trabajo de resistencia, de resistir, porque ese tipo de relatos siempre estarán. La gente tiene medios económicos, tiene medios políticos, tiene medios de comunicación, tiene todo a su disposición. Aún así, los otros relatos persisten y perviven, ¿sí? Si uno quisiera mirarlo en términos de la fe, Jesús es un gran derrotado, ¿sí? Un tipo que tenía un sueño y lo mataron. Sin embargo, la persistencia, la insistencia de esas comunidades de preservar esa memoria, que va al sacramento, el sacramento es un acto de memoria, ¿sí? Y decimos esto, lo hacemos en memoria. Es que mire, la fuerza de la memoria, la capacidad que tiene esto de transformación, si uno se lo toma en serio. Vuelvo digo, en términos, yo soy psicólogo y lo trabajo en términos psicosociales, pero también en términos de lo teológico, lo espiritual, hay una fuerza muy grande allí. Y pues como yo estoy hablando, pues si estuviera hablando con psicólogos o con profesionales de la salud mental, tendría un discurso similar, pero diferente. Aquí tengo que meter esa dimensión. Esto es un grupo de personas que desde su fe están pensando esto. Pues desde la fe hay muchos elementos para abordar esto en procesos de resistencia desde abajo. Creo que toda la tradición judeocristiana de la palabra pues, de Dios es la memoria de un pueblo resistente que se levanta hacia la justicia, la paz y la reconciliación, no el pueblo elegido para destruir a otros, que es la tergiversación de esa memoria como está pasando hoy en día. Es un pueblo que eh, es elegido desde la reconciliación, el amor, el escucha a Israel no era para ir a acabar con el otro, sino para acoger a la viuda, al huérfano, porque fuiste esclavo en Egipto, porque te trataron mal, porque fuiste víctima, no victimices a otro, sino acoge al que sufre, ten misericordia, es todo el tiempo ese mensaje. Y esa resistencia obviamente no es de aspavientos, de bulla, de escándalo, sino que es siempre desde abajo, pero siempre es, usted lo dijo, como una semilla, como una levadura, y pues así dijo Jesús, ese es el reino de Dios. Con eso Muy, termino, muchas gracias. Juan David, Que ya muchísimas me, gracias ya a me todos, sonó de aquí la verdad. alarma para tomarme mis medicamentos. Perfecto, muy bien, de verdad, muchísimas gracias. Un aplauso no solamente para Juan David, sino también para el grupo. Hoy muy buena participación. Yo siempre les he dicho, mientras más participemos y generemos diálogo, seguramente nuestras sesiones van a ser mucho más enriquecedoras, ¿no es cierto? No solamente escuchar, sino también participar y estar muy activos, muy dinámicos. Entonces hay unos globitos por todo el trabajo que hicieron hoy. Muy bien, de verdad que sí, muy bien.
Juan David, creo que estamos el lunes programados. Yo espero que este fin de semana, Lunes, no, sí, oiga, no, yo sí, tengo miércoles. miércoles o Espera un momento. lunes. A mí me dijeron, venga, le digo, Pues la siguiente sesión, creo que miércoles sería. 18 a las Ah, ok. 6:30. Hoy, 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 pero Ah, creo que la perdón. semana. No, miércoles 25 a las 6:30. Ah, bueno, yo reviso de todas maneras, pero Revise y me confirma. sí, Listo. espérate que la tengo aquí de una vez, revisamos para confirmarle El lunes es entonces. festivo además, sí. No puede ser el lunes porque es festivo. Ah, perfecto, sí, ahí está el tema. Sí, sí, señor, es el miércoles, perfecto. Sí, sí, esperemos que esté ya perfectamente recuperado Pues quiero decir, y para mí es un motivo de alegría compartir con ustedes. Lo hago con mucho gusto y de verdad, aún así como estoy, para mí ha sido muy rico y las reacciones que he leído y lo que he escuchado me fortalece también. Así que muchas gracias. bueno, Juan David, de verdad, muchas gracias por todos sus aportes, por animarnos, porque estamos, a pesar de todos estos bombardeos de los medios de comunicación, seguimos animados en que Ese sí es el tema de la próxima. Ese es el tema de la próxima. claro, Tenemos que aprender a resistir a eso. ese es un tema muy, muy importante, ¿sí? Porque estamos bombardeados ahorita y ya finalmente no sabemos ni para dónde vamos con todos estos temas. Mm. Importantísimo tema. Lo siguiente, bueno, me regalan sus cámaras y pueden encenderlas, maravilloso. Yo hace rato no los veo y para que Juan David también los conozca y las conozca, porque solamente hemos escuchado voces, pero mire qué maravilla. Eso, vea, qué bien. Podamos conocer con quiénes Bien. estamos. Vamos a ver si a partir de las otras sesiones podemos estar encendiendo las cámaras, ojalá más tiempo para que los podamos ver. Mira, qué maravilla de personas que hoy nos acompañan. Sí, mire, Muchas gracias a todos y todas. claro que sí, Juan David, muchas gracias. Gracias, Juan Muy bien, David. Bueno, tengo los dejo. lo siguiente, algunas Yo cosas que, salgo porque tengo que ir a tomar medicamento, entonces muchas Juan David, gracias. Bueno, bendiciones, gracias, muchas Juan David. gracias. Bendiciones. Entonces no se Que me te, vayan. que te mejores pronto. No se me Gracias. vayan, no se me vayan ustedes porque vienen temas importantes. Entonces, uno, la próxima, el 28, sábado 28, ¿cómo les fue con este documento? ¿Ya lo leyeron? Es una carta muy sencilla, luces en el camino hacia la paz. Ya han leído, ¿cierto? Ya han leído la síntesis, todo perfectamente organizado, ¿cierto? Muy bien, el sábado 28, pónganla en su calendario, vamos a tener la primera evaluación en línea, ¿sí? Entonces va a estar desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Tienen todo el día, ¿sí? Son evaluaciones muy sencillas que uno contesta en 5 minutos y saca uno. No mentiras, y saca cinco, sí, la nota es 5. Son muy sencillas las evaluaciones, pero es importante que ese es el documento de lectura para ese día, ¿sí? Igualmente, mañana voy a publicar la lista de los posibles grupos que podamos organizar y ahí también necesito mucho el pendiente de ustedes y la ayuda para poderlos organizar, para que ojalá puedan quedar con personas conocidas, cercanas, por lo menos en el caso de Arturo, si solamente está de Cartagena, pues miramos a ver quién más está por ahí de la costa para que puedan también trabajar con él, ¿cierto? Y también les voy a publicar las indicaciones o las instrucciones para nuestro trabajo final, que ya podemos empezarlo a elaborar, ¿cierto? Ya es cosa de que ustedes organicen sus grupos. Ese no es un trabajo individual, ese es un trabajo grupal, porque nos interesa es que en grupo se organice y se ponga a rodar y se ponga en práctica lo que aquí aprendemos. No solamente el tema es teórico, ¿sí? Esta parte teórica ha sido espectacular. Hemos tenido, fíjense, la cantidad de investigadores, doctores en este país que nos aportan cantidades y bueno, la idea es que ustedes piensen en una acción concreta, ¿sí? Yo me acuerdo tal vez de los diplomados de paz que estuvimos trabajando a nivel de América Latina y eh, dentro de las iniciativas, la conformación de comités, la conformación de mesas de paz, bueno, todo eso con metodologías, como decía ahorita Juan David, yo creo que eso es lo que necesitamos, ¿sí? Cosas prácticas que las podamos desarrollar, que las podamos poner en práctica, ¿no? No solamente
de pronto a veces trabajos teóricos que se quedan ahí en un escrito, ¿sí? Eso no quiere decir claro, el poner en práctica una metodología, el poner en práctica un trabajo requiere un marco teórico, requiere una investigación, pues lógico. Y pues para eso van a estar trabajando en equipos, ayudándose los unos a los otros. ¿Listo? Entonces mañana publico eso, les vuelvo a subir la cartilla y les vuelvo a poner la fecha. Sí, sencillamente pongo un enlace ahí, ustedes entran a ese enlace, responden su evaluación. No es el primero que acabe, sino el que la haga bien, y para eso van a tener tiempo. Primero, pues léanse el documentico, que es muy cortico, muy sencillo, contesten su evaluación y ya el sistema califica automáticamente. Entonces usted al final le dice, quiero saber mi nota. Entonces usted, ay, qué maravilla, 5, excelente. Entonces usted feliz todo el día porque empezó el día feliz. Eh, y, y lo otro, pues organizar los trabajos de grupo, que es por sugerencia, ya varias personas me han hecho eso. Y lo mismo, las indicaciones o las orientaciones, yo las llamo orientaciones para el trabajo final, que es un trabajo en equipos. Bueno, desearles un feliz descanso, una feliz noche, feliz fin de semana también para todos ustedes, feliz puente, que ojalá puedan descansar y compartir con sus familias, eso también es muy importante. Y sigamos haciendo país, preparándonos, formándonos y aportando allí. Y la paz empieza en la casa, la paz empieza en la casa, entonces empiecen con los que están al lado, ¿sí? Con la familia, con los amigos, y seguramente que poco a poco iremos contagiando a muchas personas que necesitamos realmente cambiar el país. Y el país lo cambiamos cada uno con nuestras actitudes personales, familiares y también en nuestro barrio, también en nuestro barrio. Bendiciones para todos y todas. Feliz noche. Gracias. Buenas Muchas noches para gracias. todos. Gracias. Feliz noche, Dios les bendiga. Muchas gracias, feliz noche para todos.